Televisa está enfrentando una gran crisis. Emilio Azcárraga, el CEO de la empresa, está siendo investigado actualmente por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. La investigación se centra en presuntos sobornos relacionados con la Asociación Internacional de Fútbol, FIFA. Como resultado, Azcárraga ha solicitado una licencia inmediata para abordar este asunto crítico. Es difícil de creer que la empresa de medios más grande de América Latina esté en una situación así, pero hay varios factores en juego. Hoy desglosaremos todo lo que necesitas saber sobre esta historia que se está desarrollando. Parece que la mala suerte está alcanzando al último miembro de la dinastía Azcárraga, especialmente con sus vínculos con los derechos de transmisión de los mundiales de 2018, 2022, 2026 y 2030. El tema gira en torno a FIFA, la Federación Internacional de Fútbol. Al mismo tiempo, los ingresos de Televisa sufrieron una caída en el tercer trimestre de este año, cayendo un 6.4%, con una disminución del 13.2% en las ganancias relacionadas con Skype, lo que representa una caída significativa y comprensiblemente preocupante. Naturalmente, las redes sociales de la familia Azcárraga se inundaron de críticas, con muchos acusando a Emilio Azcárraga de evasión fiscal y de manipular partidos de fútbol a favor de su equipo, América. Aunque los aficionados adoran al equipo, tales acusaciones son ciertamente inquietantes. Durante muchos años, los Azcárraga fueron la familia más poderosa de México y una de las más influyentes de América Latina. Controlaban un imperio de medios que incluía radio, televisión e incluso periódicos, pero esa influencia ahora ha disminuido. Su dominio era tan fuerte que a menudo se les consideraba el cuarto poder en México, compitiendo con los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. A pesar de sus vínculos políticos, se dice que eran leales a cualquier partido que sirviera a sus intereses. Esta no es una historia nueva, pero algunos han cuestionado cómo acumularon tal riqueza y poder. Se han dicho muchas cosas falsas sobre los Azcárraga, pero déjame contarte lo que realmente está detrás de todo esto. La fortuna de la familia Azcárraga se remonta a finales del siglo XIX, con raíces tanto en México como en la región vasca. Uno de los apellidos más influyentes en el mundo empresarial de México, Azcárraga, ha estado vinculado a la industria de los medios durante más de medio siglo. La historia de la familia comenzó en México en 1830 cuando Mariano Azcárraga Peña, originario del País Vasco, se estableció en Tampico. Allí trabajó como regidor municipal y tesorero. Mariano se casó con Albina Ramos, y juntos tuvieron 4 hijos: Antonio, Mariano, Juan y Francisco Marcial Azcárraga Ramos. Francisco se casó con Julia López de Rivera, y su hijo, Mariano Azcárraga López de Rivera, siguió los pasos de su abuelo. Además de su trabajo como escritor, Mariano fue contador en la aduana de Tampico, y luego se involucró en esfuerzos de salud para los migrantes mexicanos en Texas. A principios del siglo XX, Mariano Azcárraga se casó con Emilia Vidaurreta, también de ascendencia vasca, marcando el inicio de una poderosa dinastía empresarial que dejaría una huella significativa en el panorama de los medios en México. Juntos, Mariano y Emilia tuvieron 6 hijos: Raúl, Gastón, Julio, Rogerio, Luis y Emilio Azcárraga Vidaurreta. De estos, Emilio sería el primero de los 4 Emilios en revolucionar las comunicaciones a escala internacional. Emilio Azcárraga Vidaurreta nació el 2 de marzo de 1895 en Tampico, Tamaulipas. Completó su educación primaria en Piedras Negras, Coahuila, continuó la secundaria en San Antonio, Texas, y terminó la preparatoria en Austin. Luego obtuvo un título en Economía y Negocios de la Universidad de San Eduardo. Con solo 17 años, Emilio comenzó a construir su imperio en medio de la turbulencia de la Revolución Mexicana. Comenzó como un vendedor ambulante de zapatos y productos mexicanos.
Su talento natural para las ventas llamó rápidamente la atención de una empresa con sede en Boston, que lo contrató como su representante en México. La leyenda cuenta que Emilio y sus hermanos compraban arte, joyas y otros objetos de valor a familias mexicanas adineradas que habían caído en tiempos difíciles debido a la guerra. Luego empacaban estos tesoros en bolsas, cruzaban la frontera y los vendían con grandes ganancias en Estados Unidos. A los 22 años, Emilio abrió una concesionaria de automóviles Ford en Monterrey llamada Azcárraga y Copeland, con el respaldo financiero de Stanley Copeland. Esta empresa fue un éxito, lo que le permitió invertir en otras áreas, incluida la compra de la Victor Talking Machine Company en 1923, especializada en discos y fonógrafos. El 18 de septiembre de 1930, Emilio dio un paso importante al lanzar XEW Radio, una compañía que revolucionaría la industria de los medios en México y América Latina. En 1951, Azcárraga Vidaurreta expandió aún más su imperio mediático al invertir en CanCI TV, Canal 2, marcando otro hito en su legado. La Era del Tigre. A nivel personal, Emilio Azcárraga Vidaurreta se casó con Laura Milmo Hickman en 1925. Laura era hija de Patrick Milmo, un rico irlandés que se había establecido en México y se había convertido en uno de los hombres más ricos de Monterrey. Juntos tuvieron 3 hijos. Laura Azcárraga Milmo, nacida el 26 de julio de 1926. Carmela, nacida el 15 de agosto de 1928. Y su hijo, Emilio Azcárraga Milmo II, quien nació el 6 de septiembre de 1987, 19:30 en el Hospital Santa Rosa en San Antonio, Texas. Emilio II se convertiría en uno de los empresarios más influyentes y poderosos de América Latina durante el siglo XX, ganándose el apodo de El Tigre Azcárraga por su liderazgo firme y decisivo. Su ascenso no estuvo exento de desafíos, especialmente por su difícil relación con su padre. El padre de Emilio fue notoriamente severo con él, tratándolo con más dureza que a sus propios empleados. A lo largo de su infancia y adolescencia, Emilio trabajó duro para demostrarse a sí mismo, buscando la aprobación de su padre y tratando de estar a la altura de su rol como heredero del negocio familiar. Durante años luchó por ganarse el respeto de su padre y superar la etiqueta de niño de papá, logrando finalmente la admiración de quienes lo rodeaban. Cuando era joven, Emilio incluso vendió enciclopedias puerta a puerta para demostrar su independencia, pero fue su estilo de liderazgo controvertido y directo lo que se convirtió en su sello distintivo. Conocido por su enfoque brusco y a veces descarado, solía usar un lenguaje duro, lo que hacía que incluso las figuras más poderosas de Televisa temieran su presencia. A pesar de la fricción con su padre, Emilio finalmente ganó la confianza que buscaba, y tras la muerte de Azcárraga Vidaurreta, asumió el control de Televisa. La compañía se dividió entonces entre Emilio, Laura, Carmela y otros accionistas clave. Bajo el liderazgo de Emilio Azcárraga Milmo, Televisa alcanzó nuevas alturas. Él lideró su expansión internacional, llevando la red a un reconocimiento global. Durante su mandato, las telenovelas mexicanas entraron en su época dorada, un período que sigue siendo insuperable en la industria hasta el día de hoy. Los amores del tigre. La vida personal de Emilio Azcárraga Milmo estuvo marcada por 4 matrimonios. El primero, y quizás más significativo, fue con María Regina Shonduve Almada, con quien se casó el 15 de enero de 1952. Gina, como él la llamaba cariñosamente, fue el amor de su vida. Sin embargo, su felicidad fue trágicamente efímera. Unos meses después de su matrimonio, Gina quedó embarazada, pero poco después comenzó a sufrir de fuertes dolores de cabeza. Había estado sufriendo de epilepsia durante años, y poco después de su boda, fue diagnosticada con un tumor cerebral. Gina dio a luz prematuramente a una niña,
que lamentablemente falleció solo unas horas después. Su salud se deterioró rápidamente y fue trasladada en avión privado a Nueva York para su tratamiento. Sin embargo, nunca recobró la conciencia y falleció pocos días después. Esta devastadora pérdida afectó profundamente a Emilio, el joven alegre que alguna vez desapareció, reemplazado por alguien endurecido por el dolor. La experiencia lo marcó profundamente, definiendo al hombre que llegaría a ser uno que nunca más practicó la monogamia en sus relaciones. Su segundo matrimonio fue con la francesa Pamela Surmont, el 26 de marzo de 1959, en París. La ceremonia tuvo lugar en la iglesia de Saint-Honoré-d'Eylau, seguida de una recepción en el Hotel Ritz. Emilio y Pamela tuvieron 3 hijas: Paulina, quien trágicamente falleció en su adolescencia, y Alessandra y Ariane. Pamela provenía de una familia aristocrática francesa, pero los dos tenían poco en común, y su matrimonio estuvo lleno de complicaciones. Duró solo unos años antes de que se separaran. En 1965, después de que su matrimonio con Pamela terminara, Emilio Azcárraga Milmo se casó con otra joven francesa, Nadine Jean. Juntos tuvieron 2 hijos, Carla y Emilio Azcárraga Jean. Nadine fue la única de sus 4 esposas que le dio un hijo, quien se convertiría en su heredero. Sin embargo, su matrimonio duró solo 7 años. La llegada de Paula Cusi, cuyo nombre real era Encarnación Presa Matute, complicó las cosas, y aunque Nadine pidió el divorcio muchas veces, Emilio siempre se negó, posiblemente por orgullo. El divorcio no se finalizó hasta décadas después. Paula, presentadora de noticias en el programa Jacobo Zabludovsky, entró en la vida de Emilio mientras él aún estaba casado con Nadine, y su relación continuó por más de 20 años. Después de finalmente firmar su divorcio de Nadine a finales de los años 80, Emilio se casó con Paula en una ceremonia a bordo de su yate, Paraíso, en 1990. El cónsul mexicano en Nueva York, Agustín Barrios Gómez, ofició la ceremonia, asegurándose de que todo se hiciera conforme a la ley mexicana para proteger la situación legal de Paula. La relación de Emilio y Paula abarcó de 1972 a 1990. Para muchos, Paula fue vista como el alma gemela de Emilio en muchos aspectos. Amante de las artes y la cultura, ella lo introdujo a ese mundo y lo apoyó a través de sus importantes patrocinatos. Sin embargo, la pareja no tuvo hijos, y la relación entre Paula y los hijos de Emilio siempre fue tensa. Gran parte de esta animosidad se debió a la falta de sensibilidad de Paula, como cuando asistió al funeral de Paulina Azcárraga Surmont, hija de Emilio de su segundo matrimonio con Pamela, vistiendo un abrigo de bisón blanco, lo que muchos consideraron inapropiado para un velorio. En el mismo año de su matrimonio con Paula, otra mujer entró en la vida de Emilio, Adriana Abascal, una joven 40 años menor que él, quien captó su atención. Adriana, Miss México 1989, había competido en Miss Universo y estaba probando suerte como actriz en Televisa. Nació un romance entre ella y Emilio, y ella estaba decidida a ganar su corazón. Según el libro El Tigre, Emilio Azcárraga y su Imperio Televisa, de Claudia Fernández y Andrew Paxman, Adriana fue implacable en su persecución. Una vez que consiguió una posición sólida en Televisa, Adriana trabajó para consolidar su control sobre Emilio. Como una jugadora de ajedrez, usaba cada movimiento para ganar a Paula. Llamaba a Paula sin cesar, difundía rumores e incluso hizo que alguien tomara fotos de ella con Emilio en su yate y se las enviara a Paula, revela el libro. En diciembre de 1993, justo una semana antes de Navidad, Paula dejó a Emilio. Él nunca se casó con Adriana, pero ella permaneció a su lado hasta el final. La vida de Emilio se truncó por un cáncer pancreático y falleció el 16 de abril de 1997
a bordo de su yate Eco en Miami, con Adriana a su lado. Solo los amigos cercanos y los miembros de la familia que tenían una buena relación con Adriana pudieron decir su último adiós. Las tragedias de Carmela y Laura Azcárraga Milmo. Emilio Azcárraga Milmo tuvo una relación fuerte y cercana con sus hermanas mayores durante la mayor parte de sus vidas, pero los problemas financieros finalmente causaron una ruptura entre ellos en sus últimos años. Laura, su hermana mayor, estaba casada con Fernando Díez Barroso, quien era el yerno favorito de Azcárraga Vidaurreta. Fernando había sido el administrador y director financiero de la empresa durante muchos años. Era apuesto, excelente tenista y un talentoso contador, ganándose rápidamente la admiración de toda la familia, incluido su suegro. Algunos incluso creían que Fernando era el heredero preferido de Vidaurreta, por encima de su propio hijo, el Tigre. Sin embargo, el 12 de noviembre de 1965, la tragedia golpeó cuando Fernando murió en un accidente aéreo. Iba en camino a una reunión de trabajo en Acapulco con ejecutivos estadounidenses cuando falló el motor del avión. Los pilotos intentaron un aterrizaje de emergencia cerca del lago Texcoco, pero todos a bordo perecieron. Laura, quien tenía 5 hijos, Fernando Jr., Emilio, Alejandro, Gina y Laura, y Mónica Díez Barroso Azcárraga, quedó devastada. Siguiendo la tradición familiar, Fernando Jr. se convirtió en el sobrino favorito de Emilio, tal como su padre había sido el favorito de su abuelo. Más tarde, Laura se casó nuevamente con Rudy Waxman. A pesar de su cercanía, una deuda entre Emilio y Laura creó una grieta que nunca se sanó. Cuando Emilio estaba en su lecho de muerte, Carmela, su otra hermana, intentó convencer a Laura de viajar a Miami para despedirse, pero sus esfuerzos fueron en vano. Laura nunca perdonó a Emilio y nunca lo vio de nuevo antes de su fallecimiento. Carmela, por otro lado, era la hermana cariñosa y pacificadora que siempre buscaba unir a la familia. Se casó con Alejandro Burillo Pérez en 1950 y juntos tuvieron 6 hijos: Carmela, Alejandro, Jorge, Emilio, Patricia y Javier Burillo Azcárraga. Alejandro estuvo más involucrado activamente en Televisa, conocido por su naturaleza combativa, su brillantez y su liderazgo natural. En 2000 decidió dejar Televisa, vendiendo su participación para comenzar el Grupo Pegaso. También dejó su huella en el sector financiero, trabajando con Ixebanco, Banorte y Telefónica Movistar. Pero su verdadera pasión eran los deportes. Alejandro fue dueño del equipo de fútbol Atlante, que vendió hace 2 años, y fue un gran apoyo al tenis mexicano, particularmente a través del Abierto Mexicano. En cuanto a Javier Burillo, se ha enfocado más en proyectos inmobiliarios en Estados Unidos. Lamentablemente, el domingo 15 de septiembre, Javier acaparó titulares nacionales debido a un trágico accidente que involucró a su hijo menor. El incidente ocurrió cerca de Angel Island, al norte de San Francisco, cuando una gran ola golpeó la embarcación en la que viajaban Javier y sus 2 hijos, de 27 y 11 años. Ambos niños fueron lanzados al agua y fueron golpeados por el mismo yate al ser rescatados. El niño de 11 años fue declarado muerto poco después de ser llevado al Corinthian Yacht Club. Javier estuvo casado con Alejandra Alemán, con quien tuvo 3 hijos: Alexandra, Javier y Miguel. De su segundo matrimonio con Rose Burillo, con quien estaba en proceso de divorcio, tuvo el hijo que lamentablemente falleció: Emilio Azcárraga Jean, el heredero. La relación de Azcárraga Jean con el Tigre siguió los complicados pasos de su abuelo y su padre. Como él mismo dijo una vez, Televisa me quitó a mi padre, y Televisa me lo devolvió. El vínculo entre Milmo y Jean estuvo marcado por largos periodos de ausencia, pero al final de la vida de El Tigre, esas heridas sanaron, y Emilio Azcárraga Jean fue nombrado su sucesor. Sin embargo, heredar el imperio no fue fácil. Televisa estaba atravesando una mala racha tras la muerte de Azcárraga Milmo en 1997,
y darle la vuelta a la compañía se convirtió en un gran desafío. Pero Emilio, conocido como Emilio Chico, estuvo a la altura de las circunstancias. Logró estabilizar la compañía, restableciendo el orden, y siguió siendo el accionista mayoritario. A nivel personal, Emilio se casó con Alejandra de Sima en octubre de 1999. Poco después de su boda, Alejandra fue diagnosticada con cáncer de mama. Aunque enfrentaron juntos esta dura batalla, la pareja terminó divorciándose en 2002. A pesar de estos altibajos, Emilio anhelaba tener su propia familia. Después de varias relaciones de alto perfil, encontró el verdadero amor con Sharon Fastlich. Se casaron en febrero de 2004 y tuvieron 3 hijos juntos: Emilio Azcárraga IV, Hannah y Mauricio. Emilio entiende el dolor de crecer con un padre ausente, por lo que ha hecho un esfuerzo consciente por ser amigo y compañero de juego de sus propios hijos. Ya sea montando en bicicleta, llevándolos a la oficina, asistiendo a eventos escolares, viajando o navegando con ellos, se asegura de estar presente en sus vidas. Sharon, su esposa, es su compañera constante y quien le ha traído la estabilidad familiar que siempre anheló. Ella es una mujer tranquila y humilde, y recientemente celebró su 40º cumpleaños. Desde que dejó su puesto como CEO de Televisa el 26 de octubre de 2017, aunque sigue siendo el propietario, Emilio ha enfocado más su atención en su familia. Su enfoque del liderazgo y la familia es diferente al de su padre, con un estilo y visión propios. La caída. Cuando Andrés Manuel López Obrador asumió el cargo el 1 de diciembre de 2018 y nuevamente el 30 de septiembre de 2024, una parte significativa del imperio Azcárraga comenzó a desmoronarse. Los programas de noticias de Televisa, que durante mucho tiempo fueron lucrativos e influyentes, experimentaron una pérdida dramática de financiamiento. Las estrellas de la cadena, que anteriormente eran prominentes y se habían convertido en piezas clave defendiendo poderosos intereses políticos y empresariales, ya no recibían las enormes sumas a las que estaban acostumbradas. Figuras como Adela Micha, Carlos Loré de Mola y Joaquín López Dóriga, quienes estaban entre los más ricos e influyentes de Televisa, encontraron nuevas plataformas para mantener su poder. Hoy en día, siguen siendo ricos e influyentes, pero sus fortunas se han trasladado a YouTube, donde cada uno de ellos ahora dirige sus propios programas independientes. Muchos otros en el periodismo radial y escrito enfrentaron destinos similares, obligados a adaptarse o a irse. «Buena suerte, Andrés Manuel», decían, mientras las conferencias de prensa diarias de López Obrador tomaban el control del panorama político. Estos eran eventos que muchos de los antiguos élites de los medios nunca vieron, a menudo porque dormían durante las largas mañanas. Se decía ampliamente que López Obrador fijaba la agenda, informando directamente al pueblo sin la necesidad de que los presentadores de noticias sensacionalizaran o se lucraran con historias vinculadas a los aliados comerciales de Televisa. En los siguientes 5 años, muchas de las principales estrellas de noticias de Televisa lanzaron una campaña prolongada de críticas contra López Obrador y su gobierno, marcando un capítulo amargo en la lucha por la influencia mediática en México. Emilio Azcárraga deja Televisa durante la investigación de la FIFA. Emilio Azcárraga Jian dejará temporalmente su puesto como CEO de Televisa, mientras el Departamento de Justicia de los EU investiga a la FIFA. El permiso fue aprobado por la empresa, como se indicó en un informe financiero presentado a la Bolsa Mexicana de Valores. Grupo Televisa ha aprobado una propuesta del señor Emilio Azcárraga Jian, presidente ejecutivo del Consejo, para tomar un permiso temporal, con efecto inmediato, mientras se resuelve la investigación que está llevando a cabo el Departamento de Justicia de los Estados Unidos en relación con la FIFA, decía el informe. Televisa también confirmó que está cooperando plenamente con la investigación, que se centra en las acusaciones de que la empresa pudo haber sobornado a ejecutivos de la FIFA
para obtener los derechos de transmisión de la Copa del Mundo. La empresa sigue cooperando con la investigación, agregó el comunicado. El caso, que involucra un presunto soborno, se reabrió el 30 de agosto, el mismo día en que Emilio anunció su decisión de dejar su puesto como CEO. Desde que asumió el control de Televisa en 1997 tras la muerte de su padre, Emilio Azcárraga Milmo, Azcárraga Gen, ha sido una figura prominente en el panorama mediático mexicano. Además de su rol de liderazgo en Televisa, es dueño del Club América, uno de los equipos de fútbol más queridos de México. Su influencia abarca varias industrias, incluida su participación como director en Banamex, Axival y Univisión. Mientras el otrora poderoso imperio Azcárraga enfrenta su caída, la historia del declive de Televisa sirve como un poderoso recordatorio de las cambiantes dinámicas de poder en los medios y la política. ¿Cuál crees que fue el punto de inflexión para el colapso de Televisa y cuánto de esto estuvo ligado a la influencia política? Comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación. Nos encantaría conocer tu perspectiva. No olvides darle me gusta a este video y suscribirte para más contenido. Mantente atento para más actualizaciones.